Ya comencé a grabar. Gracias por recordarme. Esta intradérmica, las desventajas que me da es que es dosis dependiente. No puedo administrar gran cantidad de solución en este caso. De hecho, las vacunas y ciertos fármacos se dan vía intradérmica porque son dosis muy pequeñas. Si se dan dosis muy altas, tiende a formarse un émbolo y una especie de bulla llena de líquido que no se distribuye adecuadamente. Hay una vía que no la vamos a ver muy seguido porque la hacen por especialidades solamente. Se llama vía intratecal. Bien, la vía intratecal, eh, la ventaja que me da es que entra directamente en fluido meningio. Bien, normalmente se da esta cuando buscamos efectos a nivel central, ya a nivel del sistema nervioso. Se utiliza mucho en los anestésicos, ya cuando vamos a anestesiar al paciente, las inyecciones epidurales, por ejemplo, en las mujeres que hacen cesárea, analgesia continua en pacientes con gran dolor, manejo de pacientes con cáncer sobre todo, y manejos en general de ciertos fármacos antineoplásicos. Una vía que casi ya no se utiliza, salvo extremadas excepciones, es la vía intraperitoneal. El peritoneo es un gran espacio que tenemos para administrar el fármaco. Tiene una excelente capacidad de absorción. Bien. Todo el espacio peritoneal, imagínense, es aproximadamente unos 2 metros cuadrados de espacio que tenemos en nuestro abdomen, que ayuda bastante en la absorción. Bien. En este caso, lo que se utiliza es una vía, se llama diálisis peritoneal, en que lo que hacemos es infundir el líquido para que haya recuperación rápida. ¿Esto en qué pacientes se va a dar? Principalmente en pacientes que presenten intoxicaciones, bien, cuando queramos hacer un lavado para mejorar la absorción, cuando haya gran pérdida de volumen o infusión de medicamentos en casos de peritonitis, por ejemplo, dar antibióticos en gran cantidad sin riesgo de ya intoxicación. Por el contrario, hace rato hablamos sobre la vía intravenosa, la vía intraarterial normalmente se utiliza para pacientes que queremos que haya una difusión rápida. Bien, normalmente se utiliza la arteria radial ya para la infusión del fármaco. La ventaja que tenemos es que va a ir directamente y va a tener un efecto casi inmediato. Hablamos de los 2 a 3 minutos más o menos, como el caso de la epinefrina, la adrenalina tiene un efecto inmediato. De elección se suele utilizar, como son arterias un poquito más resistentes y no hay tanto dolor, los antineoplásticos, que suelen ser bastante dolorosos en unos pacientes. ¿Qué desventaja tenemos? De que como hay presión positiva, al colocarla el fármaco, buena parte se me vaya, o también reacciones adversas, ¿ya? La intracardíaca es una que se llaman medidas heroicas, son inyecciones que se colocan directamente a nivel ventricular. Esto ya no se hace casi en seres humanos. Normalmente se utiliza en los animales, ¿bien? Bajo determinadas parámetros, ¿ya? Antes, ¿para qué se utilizaba? Pues para infundir gran cantidad de líquidos. Principalmente el que más se daba era la adrenalina. La adrenalina intracardíaca es una medida heroica que se utiliza en paros cardíacos cuando se quiere buscar inotropismo inmediato. ¿Bien? Como lo repito, casi ya no se usa esta vía. Porque bueno, pues, es una vía muy riesgosa, requiere mucho entrenamiento y sobre todo tiene muchos efectos secundarios. Las vías rectales. ¿Por qué se utiliza la vía rectal? Bueno, pues porque básicamente a través de la mucosa rectal, el último tercio, sigmoides, recto y ano, la absorción es alta, es muy alta, excelente, tanto para líquidos como para fármacos en pequeña cantidad. Además que esta circulación no pasa por hígado, no hay circulación portal en este caso. Bien, entonces evitamos fenómeno de primer paso y se tiene un gran porcentaje del fármaco disponible cuando lo damos por vía rectal. Bien, lo que utilizamos normalmente son los supositorios, ¿verdad? ¿En qué caso voy a hacer? Bueno, pues en caso de que no haya capacidad para vía endovenosa, por ejemplo, o vía oral tampoco, en caso de pacientes con gastritis, que pacientes que vomiten, que no toleren la vía oral, pacientes que si definitivamente no nos ayuden, no se quieran tomar el fármaco, bueno, pues le damos la vuelta y ya saben por dónde, ¿no? ¿Qué forma farmacéutica usamos aquí? Ustedes lo habrán visto, los supositorios. Pueden ser sólidos de liberación lenta o pueden ser semisólidos que se liberan rápidamente. Los semisólidos pueden ser de cacao,
¿bien? Que se disuelven rápidamente, oleosos, para que se liberen en el recto. Una pregunta que me hacen es una pregunta. ¿La administración de antitérmicos en pacientes pediátricos por vía rectal también suele producir efectos adversos por la alta absorción? Es dosis dependiente. ¿Bien? El antitérmico se suele utilizar en pacientes, antes era el metamizol. ¿Bien? Yo hasta donde sé, hace muchos años dejó de producirse el metamizol por vía rectal, justamente por el efecto que hemos visto hace rato, ¿verdad? Estamos hablando de casi un 100% del fármaco que va a entrar en la circulación, que si no se toma en cuenta esa dosificación puede haber efectos secundarios en el paciente. Uno que se da bastante regular en niños es el diazepam en, en supositorio. Bien, esto porque se da en casos de convulsiones, justamente. Bien, como todo fármaco, sí puede haber efectos adversos. Los mismos efectos que tendría por vía endovenosa o por vía oral pueden presentarse eh, por vía rectal, dependiendo de la dosis y de la tolerancia del fármaco del paciente. ¿Bien? Ok, doctor, Una gracias. forma de administración de estos fármacos, eh, que es bastante común, es diluirlo el fármaco en líquido, que vamos a llamar enema. Bien, los enemas, ¿qué son? Pues básicamente es un preparado de un fármaco o varios fármacos que se administran en infusión rápida o lenta por vía líquida. Es decir, en lugar de meter una cápsula, colocamos una sonda rectal, y empieza a liberar líquido lentamente del paciente. ¿Bien? Estos son los llamados enemas. Por lo general son soluciones que tienen medio litro o un litro más o menos para liberarse y absorberse en el intestino. Bueno, pues, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? Entre las cosas buenas que vamos a encontrar es que la absorción es mucho mejor. Bien, de hecho, es más rápido también, es más incómodo, más molesto para el paciente, pero para nosotros nos asegura que una buena parte del fármaco va a actuar rápido y va a ser mayor la absorción. Bien, hay la posibilidad de que buena parte de estas que utilizamos se mantengan activas en intestino grueso, pero se desactivan si llegan por el intestino delgado. Un ejemplo de esto son muchos antibióticos. Actualmente, muy pocos antibióticos se utilizan por vía rectal. Mayormente se prefieren las cápsulas. Hoy en día hay unas cápsulas que atraviesan el estómago y recién después, pasando el estómago, pasando la acidez, se liberan en el intestino. ¿Bien? Teniendo esas cápsulas, ya casi la parte del enema, antibióticos por enema, no se utiliza. Una ventaja que hemos dicho al principio es eso, ¿no? Una buena parte del fármaco que se da por vía rectal no hace el primer paso, no entra al hígado. Si el paciente tiene gastritis, si tiene mala absorción o algo, pues por la vía rectal evitamos eso, ¿no? Ya aliviamos su gastritis del paciente porque se está absorbiendo por vía rectal. No hace falta que alguien lo ayude. De hecho, estos supositorios, estos enemas pueden aplicarse solos. Las personas pueden aplicárselas sin necesidad de ayuda. Una vía que no se habla mucho, pero es excelente, es la vía intraósea. Básicamente requiere que haya que hacer un hueco en el hueso y colocar una vía por ahí. Esta vía intraósea se utiliza mucho en otros países, sobre todo en niños. Aquí en el país, bueno, no se utiliza mucho porque es hasta invasiva y no cualquiera la puede hacer. ¿Bien? ¿En qué pacientes vamos a utilizar esto? Pacientes a los que yo no pueda darles por vía endovenosa. ¿Qué pacientes van a ser así? Niños que tienen las venas muy pequeñas o pacientes que estén muy hipotensos, pacientes que tengan la presión muy baja y sea difícil canalizar una vena. Encontrar un hueso es bastante fácil. ¿Bien? El hueso, algo que no sabemos, que hemos visto en fisiología, es que tiene una gran capacidad de absorción. ¿Bien? Absorbe rápidamente los fármacos. Una pregunta acá. Bueno, me hacían dos preguntas acá. La primera era, ¿en la vía rectal utilizada para cualquier medicamento o solo para evacuación? Hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? Una cosa es la vía rectal de un fármaco y otra cosa es el enema, ¿bien? El enema es una composición de varios líquidos
buena parte de esto se van a absorber y otra parte, como dice el nombre, va a ser evacuante, va a disolver las heces fecales para que puedan salir. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra enema y pensar en un líquido que lo que hace es ayudarnos a evacuar, ¿verdad? Pero cuando se administra el enema, también una parte de ese líquido que estamos dando se va a absorber. Entonces tiene doble función. Infundir líquido para que se absorba junto con el fármaco y además disolver las heces fecales para que se puedan eliminar. Bien, es la respuesta a la primera pregunta de Josian. Y lo que me dice Blenda, en pacientes hipotérmicos, utilizar, la pregunta esta es de pacientes hipotérmicos, utilizar cuál, la vía intraósea, ¿sí? Ah, ya, bien. Vía, bueno, pónganse a pensar, en cualquier paciente que sea difícil canalizarle una vía. De pacientes con hipotermia, por ejemplo, es difícil canalizar la vía porque las venas están colapsadas. Entonces es muy complicado eso, ¿no? Cualquier paciente que requiera líquido rápidamente en gran infusión, también va a darse esta vía intraósea. Muy bien, no hay nada. Bien, esta vía intraósea, las desventajas que me va a proporcionar, ya para terminar esta parte, es de que es una vía que, claro, es invasiva. Requiere anestesia de la parte de cómo se coloca porque duele, bien, duele bastante. Cuando la anestesia se pasa, si el paciente se golpea o hace presión en esa zona, puede haber dolor, ¿no? Esto, de manera muy resumida, sería las vías de administración. Yo solamente les he dado un vistazo. El resto de aprendizaje que van a tener va a determinarse según vayan avanzando con los fármacos que vamos a ir viendo. Ahora les voy a mostrar un pequeño video sobre dónde está. Un ratito. Quiero que veamos un video ya para terminar. Ya. Este es un video de cómo se administra, cómo se coloca la vía intraósea. Bien, el video lo van a ver en YouTube también si quieren. No tiene audio porque no se puede transmitir audio o es muy complicado transmitirlo por esta vía, pero vamos a ver. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el paciente lo que está haciendo es administrarle. Ahora respondemos la pregunta, ¿ya? Este paciente le está administrando la anestesia primero. ¿Qué hueso estamos utilizando? El que está más cerca, que tiene menos músculo y está más superficial, es la tibia. Normalmente se utiliza la tibia. Entonces, este es el catéter que se va a colocar. ¿Bien? Es un pequeño taladro que estamos utilizando ahora mismo. ¿Sí? Fíjense en la profundidad, son aproximadamente 2,5 centímetros de profundidad. Que atravesó piel, está atravesando hueso ahora mismo. Listo, entró el hueso ahí adentro. Como está con anestesia local, el paciente no siente ningún dolor. ¿Bien? Y secundario a eso, pues nos aseguramos de que esté bien colocado. ¿Cómo lo hacemos? Pues colocando la vía, ¿no? Viendo si realmente hay goteo o no hay goteo. Esto, el tornillito es una vía estándar, una llave de 3 vías o una vía y entre el suero normal. Lo único que se requiere es, bueno, como hemos dicho, la fuerza. Hay veces que incluso no se tiene taladro y se lo hace a mano. ¿Bien? Y ese catéter, el duro se queda ahí en el hueso hasta que el tiempo que necesitamos colocar la vía al paciente, ¿ya? Estamos haciendo la prueba, está aspirando y hay retorno, ¿eh? Hay sangre, quiere decir que hay retorno, entonces hay buena infusión en el paciente. Y la infusión que tiene que hacerse, pues, es mucho más práctica a veces en el paciente y es más rápida, ¿no? Se conserva y se mantiene mucho mejor. Bueno, ahora sí, vámonos con las preguntas que me estaban haciendo. Me preguntaban hace rato, una pregunta, paciente con miembro gangrenoso necrosado, ¿puede utilizar vía intraósea para administración de antibiótico? No intraósea, sino un fármaco que tenga buena perfusión. No se olviden que en la vía intraósea no estamos entrando al hueso, sino estamos entrando casi en la médula del hueso. Es un espacio hueco donde el líquido va a entrar y va a absorberse.
Ahora, la pregunta, en un paciente, por ejemplo, con osteomielitis, en teoría, sí, podemos aplicarlo. En fármaco va a entrar, se va a disolver y se va a absorber en esa parte de ahí, ¿no? Pero la desventaja es que estoy haciendo un agujero, estoy haciendo un hueco que puede ser una puerta de entrada para más bacterias. Bien, en principio, ¿podría usarse? Sí, podríamos utilizar la vía intraósea para infundir antibióticos directamente al lugar. Desventaja, que es una zona contaminada. Al ser zona contaminada, al hacer otra lesión, puedo provocar más inflamación y una respuesta. Existen antibióticos endovenosos que se concentran bastante bien en hueso. La clindamicina, por ejemplo, se administra por vía endovenosa y su difusión en hueso es mucho más alta en pacientes con osteomielitis que a otros fármacos como por ejemplo la penicilina. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Todo claro? Bueno, esto de manera muy resumida ha sido la presentación de fármacos